En fines de 2012 comenzamos a ver las vías que hay para poder acceder a estudiar en el exterior. Entonces, en finales de 2012 decidimos empezar a conformar nuestros antecedentes, digamos, como estudiantes y profesionales. Nos generamos un portfolio y comenzamos a aplicar a distintas becas. Yo tuve la oportunidad de ganar la beca que otorga la Universidad de Navarra en Argentina, que otorga una beca una vez por año para realizar el máster en diseño arquitectónico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, que se llama MDA. Es un máster en arquitectura, digamos, con una fuerte impronta teórica y también práctica. Y bueno, dentro de ese tipo de máster o de especialización, es uno de los mejores másteres de Europa, está dentro de los rankings, digamos, de máster, está catalogado uno de los mejores másteres de Europa. Para nosotros fue muy importante porque tuvimos la posibilidad de conocer a arquitectos que antes en la universidad lo habíamos visto en libros, revistas o publicaciones. Fue importante en ese sentido porque pudimos tener un roce directo con arquitectos muy buenos a nivel internacional, generalmente casi todos de la península ibérica, o sea, españoles y de Portugal también, y bueno, también algunos arquitectos latinoamericanos como profesores que eran también muy buenos. Tuvimos a Pancho Liernur, por ejemplo, de la Universidad Torcuato Di Tella, que es un referente en la arquitectura, en la teoría de la arquitectura en Argentina. También a Fernando Pérez Oyarzún, de Latinoamérica, y a Solano Benítez, que por ahí es más conocido, se dedica más a la práctica, no tanto a la teoría. Sí, también a la teoría, pero es más conocido por sus obras, digamos. Entonces, bueno, esa fue una experiencia para nosotros muy importante a nivel de formación y de maduración de nuestros intereses y de encontrar más o menos lo que a nosotros nos interesa en la disciplina. Después que hicimos un semestre, digamos, en el máster, pues, tuvimos la oportunidad de trabajar en el estudio del arquitecto navarro Francisco Mangado Bellocchi, que es un arquitecto que tiene oficina en Pamplona, pero de renombre internacional. Hoy es el comisario de las Bienales de Europa y tiene una extensa obra en España y en Francia y también en otros países. Ahí estuvimos nosotros trabajando como colaboradores en un principio, unos meses, y después pudimos ser coordinadores de proyecto de ese estudio y haciendo concursos hicimos concursos en Asia, o sea, en China. Hicimos concursos en Medio Oriente y en Europa, fundamentalmente en Francia, y en España no, porque bueno, España, como todos saben, está en una crisis que ahora más o menos están saliendo, pero fundamentalmente el trabajo que teníamos era en el exterior, digamos, en concursos internacionales. Algunos tuvimos la oportunidad de ganarlos como coordinadores, otros de ser finalistas. Hay un concurso ahora que es bastante mediático, digamos, porque se presentaron los mejores estudios del mundo, en un concurso que nosotros fuimos coordinadores del proyecto y quedamos como finalistas. Y bueno, ahora se está dando la fase final. Nosotros salimos del estudio después de la segunda fase y ahora se está haciendo la fase final, que es un concurso de Art Mill Qatar, se llama, que es en la bahía de Qatar. Es un museo de 100.000 metros cuadrados, de una escala enorme, casi un fragmento de la ciudad. Y bueno, ese concurso para nosotros fue muy importante y muy interesante porque de alguna manera a nosotros nos interesa mucho el estudio de la ciudad como generador de la forma de arquitectura, digamos. Allá en España, por ejemplo, a nivel obra es súper distinto porque en España está mucho más diversificado todas las tareas, ¿no? Acá el arquitecto es como que si tiene que cumplir un rol mucho más amplio, ¿no? Allá es como que si cada uno cumple su rol y el trabajo del arquitecto es dirigir un poco a todas las personas que van trabajando en el proyecto, ¿no? Un poco es el que tiene todas las ideas en la cabeza y el que un poco orquesta, ¿no? Acá en cambio el arquitecto tiene que cumplir mucho más roles, ¿no?
es muy distinta la tarea. Y después a nivel concurso son bastante distintos porque acá los concursos por ahí son mucho más acotados, ¿no? En cuanto a las bases y todo lo que te plantean. En cambio en Europa son mucho más restrictivos y tienen muchísimas más, las bases son mucho más grandes porque tienen muchísimas más normativas y más condiciones que tenés que llegar a cumplir para realizar el edificio. Por ahí en ese sentido es un poco más complejo allá porque tenés que contar con mucha más información para tener en la cabeza a la hora de hacer el proyecto. Y de esta experiencia de trabajar en los principales estudios de arquitectura de Europa, hay que tomar una decisión de volverse a la Argentina y particularmente aquí en Paraná. Ellos se lo tomaron como un impasse y también una oportunidad de aprender otras tareas relacionadas con la profesión de la arquitectura, pero muchas veces ambientes como estos, contextos como el argentino y como el paranaense, son propicios para dar los primeros pasos en una carrera de este tipo. A veces es más fácil insertarse en el mercado laboral aquí que en Europa. Más o menos unos meses nosotros estábamos queriendo quizá cambiar un poco queríamos cambiar de alguna manera la situación que ya se venía dando hace 3 años y teníamos mucho interés en tratar de darnos un poco de lugar para generar nuestras propias propuestas o poder trabajar en concursos propios, porque desde que salimos de la universidad habíamos podido hacer solamente un solo concurso a nivel personal. Siempre habíamos estado trabajando como colaboradores o como arquitectos en otros estudios para otras personas, como un eslabón más de un grupo de trabajo. Entonces teníamos mucho interés en poder trabajar por nuestra cuenta. Se dio que nos surgieron una serie de obras acá en Argentina, en Paraná, en la ciudad donde nosotros nacimos, y entonces decidimos tomarnos un impasse para poder desarrollar estas obras, que nos parece también una parte rica de la profesión, poder avanzar o reflexionar acerca de cómo es la idea construida, digamos, ¿no? Tratar de llevar adelante la parte de la teoría a la práctica. Entonces, bueno, dijimos, tomémonos un tiempo para poder llevar las obras adelante y a la vez hacer concursos. O sea, nuestro objetivo siempre es trabajar sobre el área de concursos. O sea, tal vez en España es más fácil insertarse en estudios y poder hacer carrera en estudios, y es más difícil poder generar tu propio estudio. Y acá al revés, no es tan factible el poder realizar una carrera en un estudio porque no hay estudios de gran escala como por ahí sí en Europa, pero por ahí acá es mucho más accesible y es mucho más usual que los arquitectos puedan montar sus propios estudios, y eso estaba buenísimo. Nosotros, una de las razones por las que volvimos fue por eso, porque queríamos montar nuestra propia oficina y poder hacer nuestros propios trabajos, así que en ese sentido acá en Argentina eso es mucho más viable. Bueno, esta mención del concurso de Global Iconic Building para nosotros significa pensar siempre que uno hace un concurso, aspira por lo menos o de estar dentro de los ganadores o de estar dentro de las menciones para que ese concurso salga a la luz, ¿no? Porque si no van a ser ideas que quedan dentro de lo que vio un jurado, pero son ideas que por ahí quedan ocultas, quedan en papeles. Entonces está buenísimo el hecho de ganar una mención porque se publica y esa información y todo el trabajo que vos realizaste puede ser recibido no solamente por la gente del jurado, sino por todos los medios. O sea, hay mucha más gente que puede llegar a ver ese trabajo que vos realizaste. Y para nosotros haber venido a Argentina y haber participado en este concurso y sacar una mención es un aliento como para poder seguir realizando concursos. Está buenísimo siempre obtener algún reconocimiento porque te va dando mucha más confianza como para poder seguir haciendo concursos. Y la importancia de los concursos en la arquitectura no es solo para los arquitectos que participan de ellos, ya sean concursos vinculantes o concursos de ideas, sino también para las ciudades
que terminan viéndose beneficiadas por este cúmulo de ideas y este pensar y planificar los distintos espacios de la ciudad que se da a través del mecanismo de los concursos. De esto hablamos con Juliana Damonte y Jerónimo Bolzán. Eso para nosotros es muy importante porque de alguna manera va construyendo nuestra formación como arquitectos y es una instancia para poner a prueba, digamos, la lectura que uno tiene de la ciudad, la formación que uno tiene y la respuesta que puede dar a un determinado problema en un periodo corto de tiempo. Y para la ciudad creemos también que es muy importante los concursos para el planeamiento de las ciudades, porque los concursos públicos sientan un precedente sobre una reflexión sobre un punto específico de la ciudad. Y por ahí es muy importante que los concursos se lleven adelante, que se ejecuten las obras, porque son una buena manera de hacer más democrática la obra pública a través de los concursos, pero nosotros también creemos que los concursos de ideas, que no se van a llevar adelante, pero son de ideas, también son muy importantes y animamos a que se gestione ese tipo de prácticas desde los organismos públicos, porque de alguna manera, como decía antes, ¿no?, sientan un precedente o una reflexión sobre una parte de la ciudad, y es una manera de estar continuamente repensando las ciudades, repensando el espacio público y generando de alguna manera un material que es muy importante para la planificación futura de las ciudades. Bueno, tanto en Paraná como en la provincia de Entre Ríos, nosotros consideramos que es súper importante y válido, y que se tendría que fomentar más incluso el hecho de poder concursar no solamente edificios, sino como espacios urbanos, incluso empezar a pensar en cómo es la estrategia urbana de todas las ciudades, por un hecho de que al no tener universidad o facultad de arquitectura, como sí pasaba en Rosario, de que nosotros trabajamos para la Secretaría de Planeamiento y ellos de alguna manera tenían como un banco de prueba con todo lo que eran los trabajos universitarios, y entonces así podían de alguna manera ir explorando las repercusiones de las normativas que iban sacando de planes especiales que hacían en ciertas zonas de Rosario, que de alguna manera te da una base de datos de cómo esos instrumentos urbanos que vos vas utilizando, cómo pueden llegar a visualizarse en la ciudad, ¿no? Y acá, al no tener escuela de arquitectura, lo bueno es que vos, generando este tipo de concursos, podés tener esta base de datos y estas reflexiones sobre ciertos sectores urbanos o sobre ciertos edificios, que está buenísimo, porque no solamente sirven como una reflexión puntual de ese espacio, de ese lugar o de ese sector urbano, sino que puede servir como una reflexión para utilizar en otros sectores. Y entonces es muy válido eso de poder generar no solamente concursos vinculantes, sino concursos de ideas, para fomentar esto, de poder tener esta base de datos y estas reflexiones de ciertos lugares, para después, a la hora de hacer las cosas, contar con muchas más alternativas.